¿Y cómo comienzo un diseño? Eso es la pregunta del día de ahora. Así que vamos a ver los elementos del diseño. Saludos chicos, el día de ahora vamos a ver sobre los elementos del diseño. Y esta es la secuencia de elementos primarios a usar. Es lo que proporciona el movimiento desde su forma más básica hasta su resultado final. Por tanto, es necesario conocer cada uno y explorarlos en concepto. En primer lugar, tenemos que los elementos de diseño se dividen en 4 grupos: elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos. A continuación, hablaremos de los elementos conceptuales. El punto, como concepto, es el elemento que no presenta dimensión sobre ninguno de los ejes X, Y o Z, pero a pesar de esta situación, nos ayuda para establecer alguna ubicación de algo o como marca. Ejemplos de ello son intersecciones, centros de elementos y extremos de una línea. Pero también tenemos que el punto, como anteriormente lo veíamos, no posee dimensión alguna, pero también no posee forma determinada. Si bien estamos viendo como una parte de un círculo, el punto solo es una ubicación, pero esto nos ayuda a organizar el espacio y el entorno del cual es rodeado. Puede otorgar relación, organización y jerarquía. Pero si fuese el caso de mover dicho punto fuera de la armonía de su espacio del cual es rodeado, entonces de manera general el punto ayuda a enfocar una nueva jerarquía visual, pudiendo esto dar ciertas luchas visuales dentro del conjunto. Ahora bien, si ya sabemos que el punto no posee dimensión, ¿cómo podemos usarlo en el espacio volumétrico de nuestra realidad? Bueno, ese punto se usa para la proyección de elementos verticales visto en planta. Esto ayuda a visualizarlos como puntos en una macroescala y para ello nos ayudamos de elementos como el círculo, el cilindro y la esfera. En pocas palabras, de manera urbana podemos ubicarlos y sustituir a través de el círculo, el cilindro o la esfera. ¿Qué pasa cuando existen dos puntos en un espacio? Bueno, esto genera la línea que los une y esta línea también tiene algunos usos, como es sugerir ejes o elementos dominantes. El concepto de línea. La línea es la sucesión de puntos ordenados uno tras otro en una misma dirección. La unión de dos puntos distantes entre sí que pueden establecer un segmento de una longitud es la prolongación del punto. De manera conceptual, la línea tiene una longitud pero no otra dimensión. Sin embargo, es de reconocer que presenta ciertas características en el pensamiento humano. Así como el punto manifiesta lo estático, la línea puede describir el movimiento, la dirección y un sentido. Recordemos que la línea es un elemento esencial en el dibujo, pero también en el diseño, que puede servir para unir, rodear, cortar, dar forma a los planos geométricos, articular superficies de los planos también. Es de recordar que la línea no posee otra dimensión que su propia longitud, pero también, aunque no utilicemos otra forma de medirla espacialmente y de manera conceptual, es de reconocer que tenemos los diferentes grosores que nos ayudan a definir otros aspectos en un dibujo, ya sea darle prioridad, flexibilidad y rigidez, etc. La línea puede ayudar a dar un nuevo sentido a lo expresado en el dibujo. Un ejemplo es que la línea vertical expresa equilibrio con respecto a la gravedad y esbeltez. Una línea horizontal expresa estabilidad o reposo. Una inclinada puede expresar movimiento en una horizontal que sube o una vertical que baja. Así como vimos en la parte anterior con el punto, es de considerar que la ubicación de dos líneas con cierta distancia y dispuestas de manera paralela pueden comenzar a definir lo que podemos considerar como un plano. Entre más cercanas estén las líneas o sucesión de líneas paralelas, más claro queda la percepción del plano. Ejemplo de ello, esta sucesión de columnas del Museo de Berlín. Ahora vamos con la siguiente definición, que es el plano. El plano, recordemos en concepto básico, es la unión mínima de tres líneas en el mismo eje que se conectan una tras otra, o la secuencia curva o sinuosa
de una línea que está trazada en un único eje y que finaliza conectando con su propio inicio. El plano posee como características que se puede medir en sus dos dimensiones, largo y ancho, pero aún no la medida de profundidad. Los planos nos ayudan a percibir y conceptualizar objetos, pero de forma simple, sintética y en la mayoría de los casos deformada por la perspectiva, pero que al final nos ayuda a tener una idea clara y simple de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Que si tenemos un cubo, nosotros para definirlo diédricamente, por decirlo así, en dos dimensiones, nosotros podemos hacer una de las caras y con eso representamos el cubo. El uso de los planos en una composición ayuda a percibir un elemento volumétrico. Estos planos dispuestos de manera cercana y consecutiva nos sirve en definir los límites de este volumen. Ejemplo de ello es la imagen que nosotros estamos viendo ahora. Las propiedades de los planos pueden ser tamaño, forma, color y textura, entre otras. Ahora vamos con la sucesión de planos que nos genera como consecuencia un volumen. Un volumen es cualquier forma plana que se prolonga hacia cualquier eje. Y tenemos básicamente las tres dimensiones gracias a esto. Todos los volúmenes deben analizarse y considerarse que están compuestos de, puntos, que van a ser los vértices, donde se reúnen varios planos, las líneas, las aristas, en donde se cortan los planos, y los planos que van a ser las superficies o el límite del volumen. La forma es la característica primaria para identificar un volumen. La componen los contornos e interrelaciones de los planos que definan los límites del mismo. Retomando lo anterior dicho, debemos tener en cuenta que también tenemos los elementos visuales. Acuérdense que nosotros habíamos mencionado los elementos en un principio y ahora vamos a la siguiente etapa o al siguiente grupo, que serían los elementos visuales. Como elementos del diseño y en el grupo de elementos visuales tenemos la forma. En este caso, todo lo que puede ser visto posee una forma que aporta la identificación principal en nuestra percepción. También tenemos la medida, que todas las formas tienen un tamaño y el tamaño es físicamente medible, aunque resulta relativo cuando es comparado. Tenemos el color, también que una forma se distingue de sus cercanías o lo que le rodea por medio de un color. También tenemos a través de la textura. La textura se refiere a las características de la superficie de un elemento. Es de tener presente que los elementos visuales son la materialización de los elementos conceptuales. Cuando dibujamos en un papel, empleamos una línea visible para representar una línea conceptual. Como tercer grupo también tenemos los elementos de relación, que son otra parte que están dentro del diseño. Este grupo de elementos gobierna la ubicación y la interrelación de las formas en un diseño. Dentro de estas está la dirección, que depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas. También tenemos la posición. La posición de una forma es juzgada por su relación respecto al cuadro o a la estructura. El espacio. Las formas ocupan un espacio y el espacio puede estar ocupado o vacío. Pueden ser pleno o ilusorio para seguir una profundidad. La gravedad no es visual, sino psicológica y atribuimos a las formas pesadez o livianidad, estabilidad o inestabilidad. Sabiendo lo anterior, es de recordar que los elementos prácticos, que también son ya el último de los grupos, están en el contenido y el alcance del diseño, y estos se definen en los siguientes. La representación, cuando una forma deriva de la naturaleza o de algo hecho por el ser humano, es representativa y esta puede ser realista, estilizada o semi-abstracta. Poseen un significado, o sea que todo el diseño transporta un mensaje y todos los elementos significan algo. Y finalmente, la función. Un diseño debe servir a un determinado propósito.
parte de lo que habíamos visto en el video anterior y que siempre está inmerso dentro del diseño. Bueno chicos, espero que les haya servido este video y nos vemos en la próxima. ¡Chao!